siguiente video hablaremos sobre las aplicaciones de las matrices a la solución de problemas de sistemas eléctricos. El primero en establecer un conjunto entre los circuitos y las matrices fue el físico matemático George Boole, que fue el primero en definirla como parte de un sistema lógico. El álgebra de Boole fue un intento de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de la lógica profesional. En la actualidad, el álgebra de Boole se aplica de forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico. Fue el primero en aplicarla en el diseño de circuitos de conmutación eléctrica biestables. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de los circuitos. Fueron descritas por primera vez en 1845 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en la energía eléctrica. Enunciado de la primera ley: la corriente entrante a un nodo no es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, se puede generalizar diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes. Enunciado de la segunda ley: en un circuito cerrado, la suma de las tensiones de la batería se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de las tensiones sobre los resistores. Las soluciones que encontramos son: el número de bucles requeridos es 3. Se escriben las leyes del voltaje de Kirchhoff para cada bucle obteniendo el sistema de ecuaciones. Se resuelve el sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan y la descomposición LU calculando las corrientes que son medidas por amperios. Y 1 igual a 0,245, y 2 igual a 0,111, y 3 igual a 0,117. Las matrices tienen un número cada vez más creciente de aplicación en la solución de problemas de ciencia y tecnología. Se aplicarán aquí el cálculo de corrientes en una red eléctrica. El siguiente diagrama presenta un modelo sencillo de una red eléctrica constituida por baterías, cables y resistencias. Los pasos en el método de análisis nodal son los siguientes. Primero, se cuenta el número de todos los nodos principales o uniones del circuito, sea n dicho número. Segundo, se enumeran los nodos como N1, N2 y los dibujamos en el diagrama del circuito. Los voltajes en estos nodos se denominan V1 y V2, respectivamente. Se escoge uno de estos nodos como la referencia o tierra y se le asigna un voltaje de 0. En cada nodo, excepto en el nodo de referencia, escribimos las leyes de la corriente de Kirchhoff de esta forma que la suma algebraica de las corrientes que salen de un nodo son iguales a 0. Tal matriz se obtiene por el método del análisis de corrientes por bucles, después de la simplificación del mismo. Nótese que los números 76, 56 y 106 de la diagonal son la suma de las resistencias en cada uno de los bucles. Los números menos 25, menos 50 y menos 1 corresponden a las resistencias que se hallan en ramales comunes de los bucles vecinos. En la primera fila quedará sin alteración más que la segunda fila. F2 será reemplazada por su suma con 76, 25 veces la primera fila. Y la tercera fila será reemplazada por su suma con 76 y 50 veces la primera fila. Los elementos de la primera columna, salvo el 1 de la diagonal, son precisamente los coeficientes de los números que existen en sus respectivas posiciones, divididos por el pivote. Al examinar el elemento en la posición 2,2 de la matriz sobrescrita, que es el mismo que el 2,2 de U1, encontramos que no solo es diferente de 0, sino que es positivo y de máximo valor absoluto en la columna, ya que 76 y 3631 es igual a 47.78 y 38 y 663 es igual a 17.45. A partir de las leyes de Kirchhoff, que señala que la suma de las fuerzas electromotrices de fuentes, baterías u otros generadores de energía en cada bucle de la red es igual a la suma de los productos IR, intensidad por resistencia, se llega al sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Primero, se expresan las corrientes en cada ramal en términos de los voltajes nodales en cada uno de los extremos, utilizando la ley de Ohm, I igual a V sobre R. He aquí algunos ejemplos. La corriente hacia abajo del nodo 1 depende de la diferencia del voltaje V1 menos V3 y la resistencia en el ramal. Segundo, en el siguiente caso la diferencia del voltaje a través de la resistencia es V1 menos V2 menos el voltaje a través de la fuente de voltaje, de tal modo que la corriente hacia abajo es tal como se muestra. Tercero, en el siguiente caso la diferencia de voltaje a través de la resistencia es V1 menos V2 menos el voltaje a través de la fuente del voltaje, de tal modo que la corriente hacia abajo es tal como se muestra.